Estamos en la sección del día martes. En este día, la lección nos enseña o nos muestra por qué Dios envió a su Hijo. ¿Cuál es la razón? ¿Con qué propósito lo envió? Bueno, en este día la lección nos refiere al libro de Gálatas, en el capítulo 4, el versículo 3 y 4. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué está diciendo aquí la lección? Bueno, aquí es bien claro que cuando llegó el tiempo, cuando se cumplió el tiempo, proféticamente hablando, en el calendario de Dios, en la agenda de Dios, había un tiempo en que el Hijo de Dios vendría. Pero no es que mandaría un mensajero, vendría Dios mismo en la persona de su Hijo. En otras palabras, dice aquí que este Hijo nacido de mujer. ¿Qué significa esto? Bueno, Dios siendo hombre siendo Dios, se hizo carne, descendió. Dice aquí, nació de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, la condenación de la ley que estaba para usted y para mí, esa ley que nos condenaba, esa ley, ahora Cristo nació bajo esa condenación, bajo la condenación del pecado, de la maldad, de la misma muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, además de esto, aquí mismo nos muestra claramente lo que dice Romanos capítulo 5. Ahora, dice aquí, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Bueno, por medio de Cristo, que Dios se hizo carne, siendo Dios se hizo carne, vino a vivir, a habitar, se hizo hombre. Mira lo que dice el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, ya estaba esta condición. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, la manera de la transgresión de Adán, el cual era la figura del que había de venir. En otras palabras, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos seremos vivificados. Lea el capítulo 6, léalo detenidamente. Asimismo, además de Romanos, nos manda 2 de Corintios, en 2 de Corintios, en el capítulo, vamos a ver, en el capítulo 5, el versículo 21, dice claramente allí, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, nos dice cuál es la situación de esta condición en la cual, como Dios mandó a su Hijo. Versículo 21 dice, al que no conoció pecado, esto es a saber a Cristo, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, se hizo carne. Y si nació por una mujer, es que vivió como ser humano. Dios se hizo carne. Siendo Dios, se hizo carne. Dice, indica el papel activo de Dios en llevar a cabo su propósito en la historia humana. Jesús no vino en cualquier momento, vino en un momento preciso que Dios había preparado desde una perspectiva histórica de la época. Se habla aquí de los días de Roma, que fueron como 200 años de paz. Ahora, yo quiero creer que en realidad esto es lo que la profecía decía, que quien estaría reinando en ese entonces, ¿se acuerdan ustedes de los pies de barro, con barro cocido? Esto es Roma, Roma imperial y Roma papal. Entonces, este tiempo es en el tiempo que vino Cristo. Desde una perspectiva bíblica, también marcó el momento en el que Dios había fijado la venida del Mesías prometido. Cristo tuvo que tomar nuestra humanidad. Es lo que dice Filipenses en el capítulo, dice aquí en el capítulo 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8, nos dice claramente cuál es la condición en la cual Cristo tomó. Dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, Cristo, o sea, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. En Gálatas 4:4-5 contiene uno de los informes más sucintos del Evangelio. La venida de Jesús a la historia humana no fue un accidente. Dios tomó la iniciativa. La divinidad eterna tomó la iniciativa de enviar a su Hijo, a Dios mismo. Vino Dios mismo. No envió un mensajero, no envió ángeles. Vino Él mismo, Dios mismo. Dice su auténtica humanidad. La frase nacido bajo la ley indica no solamente el legado judío de Jesús, sino también incluye el hecho de que cargó con nuestras condenación. Por eso es que estaba bajo la ley, estaba bajo condenación, se hizo pecado. Ahora, nuestra humanidad fue rescatada por medio de Cristo. Por eso Dios envió a su Hijo. Esa fue la razón, ese fue el cometido, ese es el propósito. Ahora, aquí vemos que en su naturaleza humana vino y Él tomó nuestra naturaleza para Él ser un mediador entre Dios y los hombres. Como Moisés fue mediador entre Dios y el pueblo, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y por eso Él tuvo que hacerse humano. Con su lado humano toca y agarra al hombre. Y con su lado divino toca y se agarra de Dios para salvarnos. Ahora, Él puede ser entonces ahora nuestro sustituto. Él es nuestro sacerdote. Él es prácticamente el segundo Adán. Y por su obediencia, Él cumplió perfectamente las demandas de la ley y asimismo redimió el trágico fracaso de Adán. Ahora en Cristo todos somos nuevas criaturas. Ese fue el propósito por el cual Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que se cumpla lo que dice el versículo 5 de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, dice claramente, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Por lo tanto, mi hermana y mi hermano con corazón, tú eres una bendición de Dios, yo soy una bendición de Dios. Dios nos ha salvado al mandar a Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en el tiempo que Dios había fijado para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. Estudiemos la lección en el día miércoles y descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es los privilegios de la adopción.